Saludos cinéfilos, aquí les comparto algunas curiosidades de la historia del cine. ¿Sabías que el film El hombre con la cámara es considerado uno de los primeros documentales de la historia? En 1929, el cineasta soviético Dziga Vertov creó El hombre con la cámara, una película sin actores, sin guión y sin diálogos, lo que la hace una obra única que captura la vida diaria de la Unión Soviética de manera experimental, usando técnicas que aún son innovadoras. Vertov filmó la ciudad como si fuera un personaje vivo, mostrando fábricas, calles y estaciones de tren, todo con ángulos inusuales, cámaras rápidas y lentas y una edición rápida que nadie había visto antes. Esto marcó un antes y un después en los documentales, influyendo una generación de cineastas. El hombre con la cámara es más que un documental, es un experimento visual que nos muestra cómo el cine puede captar la realidad de maneras sorprendentes. ¿Conocías El hombre con la cámara? ¿Sabías que films del expresionismo alemán, como El gabinete del Dr. Caligari, marcaron una huella en la historia del cine? El expresionismo alemán fue un movimiento cinematográfico de los años 20 que rompió con las normas tradicionales. Usaba escenarios distorsionados, luces y sombras extremas para reflejar los estados mentales de los personajes. Una de las obras más emblemáticas es El gabinete del Dr. Caligari de 1920, dirigida por Robert Viena. Estas películas se caracterizan por sus escenografías angulosas y surrealistas, que parecían sacadas de una pesadilla. Las distorsiones visuales y los juegos de luz no eran simplemente estéticos. El expresionismo alemán influyó profundamente en el cine de terror, el cine negro, y fue una precursora del cine expresionista en Hollywood, marcando a directores como Hitchcock y Tim Burton, quienes adoptaron este estilo sombrío y psicológico. ¿Cuál es tu película favorita influenciada por el expresionismo alemán? ¿Sabías que El ciudadano Kane es considerado una de las películas más perfectas en la historia del cine? En 1941, Orson Welles creó esta obra maestra. Este film es perfecta en todos aspectos, desde su innovador guión, su fotografía impactante, hasta sus efectos visuales y el icónico plot twist. La trama sigue la vida del magnate Charles Foster Kane, luego de su muerte, y a lo largo de la película se busca entender sus últimas palabras, Rosebud, y el guión grita el significado durante todo el film, pero no es hasta el final que logramos comprender realmente su significado, su anhelo por la infancia perdida, simbolizada por su trineo llamado Rosebud. A lo largo de la película, Welles juega con este misterio, haciéndonos creer que Kane busca poder o riqueza, pero en realidad lo que persigue es algo mucho más simple, la inocencia y felicidad que perdió en su niñez. El uso de técnicas cinematográficas como la profundidad de campo y la estructura narrativa no lineal hace que El ciudadano Kane sea una película revolucionaria. ¿Sabías que El acorazado Potemkin es una de las películas más influyentes en la historia del cine? En 1925, el director soviético Sergei Eisenstein lanzó El acorazado Potemkin, una obra maestra que narra el levantamiento de los marinos rusos contra la opresión zarista. Esta película no solo es famosa por su contenido revolucionario, sino por su uso innovador del montaje. La icónica secuencia de la escalinata de Odessa, donde vemos a los soldados disparando a civiles, sigue siendo estudiada por cineastas hasta el día de hoy. El acorazado Potemkin transformó el cine, demostrando cómo la edición puede manipular la emoción y la narrativa de una manera nunca antes vista. ¿Conocías este clásico del cine? ¿Sabías que el término blockbuster se originó gracias a la película Tiburón de Steven Spielberg? En 1975, Tiburón no solo aterrorizó a las audiencias con su icónico tiburón blanco, sino que también revolucionó la manera en que se distribuían y promocionaban las películas. Antes de Tiburón, las películas no se estrenaban simultáneamente en cientos de cines. Spielberg y los estudios cambiaron esto al lanzar Tiburón en más de 400 salas a la vez, con una fuerte campaña publicitaria, algo nunca antes visto. El término blockbuster se popularizó porque las largas filas de gente queriendo ver la película literalmente rodeaban manzanas alrededor del cine, rompiendo las cuadras. A partir de ahí, los grandes estrenos de verano comenzaron a ser llamados blockbusters, marcando el inicio de una nueva era en Hollywood. Desde entonces, blockbuster se ha convertido en el sinónimo de película de gran éxito. ¿Cuál es tu blockbuster favorito? ¿Sabías que el cine de Quentin Tarantino revolucionó la industria cinematográfica con su estilo único? Tarantino debutó en 1992 con Perros de Reserva, pero fue con Pulp Fiction en 1994 cuando cambió las reglas del juego. Su estilo se caracteriza por mezclar géneros, diálogos largos e inteligentes y una violencia estilizada que genera controversia y admiración por partes iguales. Tarantino juega con el tiempo en sus narrativas, construyendo historias no lineales que mantienen a la audiencia al filo del asiento hasta el final. Además, su habilidad de revalorizar a actores casi olvidados, como hizo con John Travolta, y su maestría para elegir bandas sonoras icónicas,
ha convertido sus films en joyas del cine moderno. La influencia de Tarantino es tan grande que ha redefinido lo que significa ser un cineasta independiente, demostrando que el cine puede ser tanto comercial como personal. ¿Cuál es tu película favorita de Tarantino? ¿Sabes cuál fue la primera película a color en la historia del cine? Fue A Visit to the Seaside, un corto británico de 1908, filmado en Kinemacolor. Posteriormente, el verdadero avance llegó con The Toll of Sea en 1922, una de las primeras películas en utilizar el sistema Technicolor de 2 colores. Y finalmente, en 1939, El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó popularizaron el Technicolor de 3 colores, aunque experimentos previos con el color en el cine datan a finales del siglo XIX, como las primeras películas teñidas a mano. Fue con la llegada de procesos como el Kinemacolor o el Technicolor que el color comenzó a integrarse de manera más natural. Esto cambió la forma en que se contaban historias, permitiendo una mayor inversión y expresividad en las películas. El cine a color ha evolucionado mucho desde entonces, y estas películas sentaron las bases de lo que vemos hoy en la gran pantalla. ¿Cuál es tu película a color favorita? ¿Sabías cómo el formato CinemaScope revolucionó la industria del cine y transformó la forma en que vemos películas? En 1953, 20th Century Fox introdujo el formato CinemaScope, una tecnología que permitía filmar y proyectar películas en pantallas anchas. Antes de esto, la mayoría de las películas se grababan en un formato cuadrado, 4x3, pero el CinemaScope, con su relación de aspecto de 2.35x1, ofrecían una experiencia visual mucho más inmersiva. Con el CinemaScope, películas como Los 10 Mandamientos o Ben-Hur pudieron aprovechar al máximo las pantallas grandes, capturando paisajes épicos y escenas de acción como nunca antes. Este formato también impulsó la experimentación con la cinematografía, alentando a los directores a jugar con encuadres y perspectivas más amplias. El impacto del CinemaScope fue tan grande que estableció el estándar para los formatos panorámicos que todavía usamos hoy. ¿Cuál es tu película favorita filmada en pantalla ancha? ¿Sabías que una de las batallas más legendarias en la historia de la tecnología fue Betamax versus VHS? A mediados de los años 70, Sony lanzó el formato Betamax, ofreciendo una excelente calidad de imagen y sonido, pero poco después, JVC introdujo el VHS, un formato que ofrecía algo crucial: más tiempo de grabación. El VHS permitía grabar hasta 4 horas, mientras que el Betamax solo grababa alrededor de 1 hora. Otro factor que inclinó la balanza al favor de los VHS fue su mayor disponibilidad en el mercado. Mientras que Sony controlaba estrictamente el Betamax, JVC licenció el VHS a múltiples fabricantes, llenando los entantes de videoclubs y tiendas electrónicas. Finalmente, la guerra de los formatos terminó en los 80, cuando VHS se consolidó como el claro vencedor, dominando el mercado de las cintas de video durante más de una década. ¿Recuerdas haber usado alguno de estos formatos? Si te gustaron estas curiosidades de la historia del cine, comparte, suscríbete y no dudes darle like y dejar tus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por visitar mi canal.